Nos agrede mucho que no hay diversidad en el grupo y la verdad que es muy diverso el grupo. Por favor. Si puedo decir uno de los comentarios de Twitter que amo yo, que es el término marronazo del altiplano, que le han dicho a no sé a quién, pero bueno, 4 enanas y un marronazo del altiplano. Claro, nunca se entendía por qué ese concepto, chicos. Porque Nacho no es enano, entonces Nacho era el marronazo del Sí, están muy confundidos los chicos, me parece, pero bueno, comenten, chicos. Podríamos ser nosotros. Comenten, difundan. Hablen. Todo bien. Bueno, paren, llegó nuestra primera entrevistada de este año. Estamos muy contentos de tenerte acá. La admiramos. Yo le sigo la carrera desde... Siempre me acuerdo el día que se recibió de doctora, porque yo la seguía las columnas de Víctor Hugo Morales. Sí. Víctor Hugo estaba más contento que ella casi, en esta jornada extraordinaria donde se ha recibido la doctora, cuando dijo la doctora Julia Estrada, y estábamos todos ahí siguiéndola de cerca. Julia, cuando quieras, esto es como en tu casa vas a pasar, claro, sí, te vamos a poder convidar mate, agua, lo que quieras. Sí, obvio que te saludás. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Julia Estrada, que está acompañándonos hoy en esta jornada. Guarda, no te enganches con los cables detrás. Gracias, igualmente. Nos seguimos. Muy bien. Ahí está. Estábamos tratando de comentar. Decíamos, no metamos la pata todavía, no mencionemos FMI todavía. Porque ahora viene claro, porque dijimos que venga la mejor en esto. Claro, que hable quien sabe. Muchas gracias por estar acá, de verdad. Un placer. Bueno, gracias por la invitación, que fue hecha por DM de Twitter. Por Twitter, ¿viste? Que nosotros arreglamos todo por Twitter. Sí. Y bueno, y felicitaciones. Gracias. ¿Este es el primer programa? Este es el primer programa de la segunda temporada. Nos ausentamos, estuvimos hasta diciembre del año pasado, nos ausentamos. Soda relanzó toda la programación ahora en marzo, muchos programas ya comenzaron. Nosotros, como íbamos los sábados, teníamos algunos compromisos en los sábados anteriores, así que dijimos vamos a arrancar ahora. Nocturnos. Y nada, que conste igual que cerramos la entrevista antes de que se anunciara todo lo que se anunció esta semana en torno al Fondo Monetario Internacional. Sí, un previsor. Claro. La verdad es que nunca mejor acertada la entrevista. Antes de meternos de lleno en ese tema, te quiero preguntar un poco cómo estás viviendo toda la realidad, contexto país, porque sabemos que no solamente militás y te formaste en una cuestión netamente económica, sino cómo estás viendo esta realidad, 15 meses de gobierno, en qué etapa crees que está este gobierno, y no hace futurología, pero si lo hicieras, ¿cuál crees que es el camino que todo esto va a seguir? Bueno, en primer lugar, fue muy triste que ganara Milei. Qué peligroso, qué triste. ¿Puedo arrancar por ahí? Sí. Ok, 100%. Perfecto. Peligroso y triste. Finalmente, como pensábamos, en realidad creo que en Argentina siempre nos supera la realidad de lo que ya creíamos creer que iba a pasar. Yo creo que con Milei la velocidad de la transformación regresiva para el conjunto del campo popular, ya sea en lo económico, como en los derechos civiles, como en todo lo que habíamos ganado. En realidad lo ganamos, pero seguimos luchando para que se cumpla. Todas las leyes conquistadas que el Congreso logró sancionar y que ahora Milei no las quiere hacer valer, me parece que eso nos dejó a todos en un 2024 muy choqueados, ¿no? A ver, para poner un ejemplo muy concreto, yo sigo debatiendo o peleándome con los efectos del DNU 70, claro. Que sé que puede parecer una prédica a esta altura aburrida, pero no, voy al ejemplo concreto, estoy embanderada con los yerbateros de Misiones. Los yerbateros de Misiones están sufriendo que le sacaron la herramienta para fijarles el precio al productor, o sea, la yerba que estamos tomando tiene un aumento de más del 60% en la góndola, pero al productor le pagan lo mismo. Exacto. Por un DNU que sacó Milei con Sturzenegger, que no era funcionario en ese momento, lo cual es polémico, por lo menos polémico, que le eliminó esa facultad al INIM. Y tenemos en este momento un acuerdo entre el peronismo de Misiones y el gobierno nacional de Milei para que el DNU 70 no se discuta. Y eso fue el primer daño político que le hizo Milei al conjunto de la Argentina. ¿No? Estamos preparando ahora placas, lo menciono a Hernán Lecher, que vino en este caso a acompañar. Y estamos preparando placas por el 2 de abril y dijimos, bueno, vamos a ver temática soberanía, ¿no? Todas las avanzadas en contra de la soberanía del gobierno de Milei, más allá de Malvinas, digo, que complementan con Malvinas. Y ahí, por ejemplo, estaba la venta de tierras a extranjeros, que finalmente retrocedieron, pero está como búsqueda, que la pesca puede hacerse con buques extranjeros, la pesca argentina, que también la propia provincia de Chubut después peleó para que no ocurriera. Bueno, está el RIGI en la ley bases, hay una gran cantidad de cosas. El último llamado de Milei con Macron, diciéndole,
no sé qué te ofrezco, porque la verdad que no sabemos, a cambio de que vos me apoyes en la votación con el FMI. Claro. Es decir, creo que el retroceso es en varios terrenos y todos pasamos de la frustración militante a las ganas de resistir y de transformar. 100% que es necesaria también, porque a veces desde la frustración se genera algo nuevo. Respecto a la victoria de Milei, creo que la frustración más grande fue sentirnos tan distantes del propio país, digamos, de no haber percibido quizás que había tanta gente capaz de poner un voto en alguien como Milei. Para mí eso fue un cachetazo muy grande, como nunca nos pasó tanto decir, che, pero estoy conviviendo en el mismo país con tanta gente que realmente piensa de esta forma. Y después, por supuesto, quizás por una cuestión de labor parlamentaria seguís mucho más de cerca todo lo que ocurre, pero desde afuera, desde la militancia, desde las bases, la sensación constante de que hay 120 puertas abiertas en simultáneo y que es un cachetazo tras otro y que no sabes a qué responder. Sí. Como esta cuestión de cansancio, de confusión, de agotamiento, de todo el tiempo algo nuevo. Sí, todos los días una agenda nueva, digamos. Claro, como que no te permite seguir una discusión en forma permanente y profunda, porque creo que algo de la estrategia comunicacional que también tiene este gobierno es justamente no profundizar en los temas. Exacto. O sea, un día te caga palo el jubilado, entonces vos empezás a discutir eso y cuando se dan cuenta que escala ya te tiran otro tema y así, obviamente a nosotros nos trató de todo, desde piojosos, pedófilos, etc. Sí, pero es la realidad. Entonces esa agenda es la que todo el tiempo, digo, te vuelve con la imposibilidad de profundizar en cada una de las problemáticas que está teniendo la Argentina. Es que una cosa tapa la otra, pero digo, en toda esa nube de problemáticas y de discusiones, a veces cuesta mucho esto que decís, che, ¿cuál es la prioridad? ¿Dónde arrancó el problema o qué es lo primero que tenemos que discutir o que empezar a solucionar? Ok, el decreto y de ahí en adelante, pero es muy difícil, realmente es muy difícil. Ni me quiero imaginar, insisto, parlamentariamente, lo frustrante que debe ser también sentir que hay una imposibilidad de frenar realmente desde el Congreso todo esto que pasa. Varias cosas. En primer lugar, la derecha en Argentina, no solo ahora con Milei, yo siempre me acuerdo, me voy un poco para atrás, doy clase de economía, y me acuerdo siempre de un trabajo publicado en 1987 por FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, en donde, financiado por los principales grupos económicos de la Argentina, cuando digo los principales, digo los que además habían sido cómplices de la dictadura cívico-militar, ¿no? Los que después denunciamos por la complicidad civil, le decían a al Alfonsín que recién había asumido lo que tenía que hacer. Y lo que le escribieron en 1987 fue lo que después hizo Menem. Claro. Privatizaciones, tercerización, privatización del sistema previsional, zaraza. Luego fue lo que retomó Macri. Y ahora es lo que Milei, si querés, viene a profundizar después del cortísimo periodo 2019-2023. Y al campo popular, al campo nacional, popular, progresista, panperonista, súper amplio, en general le cuesta tener esas agendas intertemporales sostenidas en el tiempo, porque además a nosotros no nos financian los grupos económicos. No, todo lo en contrario. general es una militancia política en donde ponemos el cuerpo y ponemos lo que ganamos en un laburo extra para militar en nuestro tiempo libre. Claro. Así funciona, ¿no? Esta militancia política. No nos financian los grupos económicos y nos cuesta en cada momento de asumir el gobierno, y esto es algo que lo tenemos que plantear ahora, ¿no? Que somos oposición y que pretendemos que nos honre el pueblo argentino con el 2027 de acompañarnos. Así será, confiamos. Resolver cuál es nuestra demanda programática, en serio, y resolver nuestras discusiones internas también. Sí, total. ¿No? Digo, aprovechemos, si hay algo para mirar en términos de que no somos gobierno, aprovechemos eso para resolver qué es lo que haríamos de verdad, qué es lo que haríamos con la agenda LGTB, qué es lo que haríamos las feministas, con todas las críticas que hubo, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer, que yo creo que hay ahí un tema para debatir, ¿no? Coincido. ¿Cómo hacemos en serio para administrar los recursos de los distintos organismos del Estado, del PAMI, de Desarrollo Social, de Educación, para que haya perspectiva de género en esos lugares que quizás el Ministerio de la Mujer es una parte, pero después hay que hacer una política transversal? Totalmente. Digo, esas discusiones hay que darlas ahora. Y el espacio político a veces va y viene. Nosotros desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, perdón por la autorreferencialidad, pero bueno, es lo que hacemos, intentamos que programáticamente la agenda económica se vaya construyendo ahora. Yo vengo de poner, hoy estuve más temprano con Tati Almeida, el ejemplo del litio.
Soy Sí. bastante Sí, sí, hinchapelotas sí, con Sí, el sí, litio. sí, que No, es pero uno de es los el, recursos es el estratégicos. ejemplo claro de lo que es la Argentina de hoy. ¿Cómo puede ser que el 70% del carbonato de litio o del litio en 3 países, Bolivia, Argentina y Chile, y nosotros la veamos pasar, no hagamos nada, porque exportamos carbonato de litio y no tenemos ningún proyecto de industrialización o de agregado de valor? Hasta Chile lo empezó a tener. Y lo que va a terminar pasando es que van a avanzar las fabricaciones de autos híbridos en otras partes del mundo, más allá de si nosotros vamos a consumir en autos híbridos, podríamos ser plataforma de fabricación y exportación, y vamos a terminar comprando la batería de litio que se va a hacer con nuestro carbonato de litio. Claro. No es solo que a Milei no le interesa hacerlo y Milei se lo quiere entregar a Elon Musk. Ya está, ya lo sabemos. Sí. Listo, es un dato. Es que el peronismo no definió. Claro. Sí. ¿Qué hacer con eso? Es que No es un es país que solo tiene contra toda Milei, la es nosotros estrategia qué y los vamos a hacer. recursos para hacerlo, y da la sensación de que cuando estamos ahí, como empezamos a explotar vaca muerta y demás que puede representar realmente el ingreso de muchos dólares al país, viene un gobierno que hace canalizar todo eso para afuera, así como viene se va. Entonces es muy frustrante eso también, de que siempre estamos como cerca y tenemos todo para dar un siguiente paso, y políticamente nos resulta muy, muy difícil. Por supuesto que hay que hacer muchísimas autocríticas dentro del peronismo. Coincido que son muchas discusiones necesarias de dar ahora para ver cómo vamos a construir el gobierno que venga, pero en paralelo deberíamos poder generar como un cerco sanitario respecto a lo que pasa, y no está ocurriendo. Como que tienen rienda libre para hacer todo con un parlamento que tiene muy pocos representantes propios, digamos, minoría absoluta dentro del Congreso, y sin embargo logran cosas que a nosotros discutirlas nos llevaría años. Claro, pero Es yo como, creo que Dios. ahí hay algo que, no sé, yo me crié en una familia peronista que siempre me hablaban de Belgrano, viste, de Scalabrini Ortiz y bla, y bla, bla, y de todos esos próceres. Y yo creo que la militancia primero tiene que recuperar ese espíritu de patria, y a patria en serio. O sea, vos hablas mucho siempre, Julia, del tema de que las provincias no se salvan solas. Y justamente pasa eso, ¿no? Hay gente que, porque en el caso de las provincias mineras, y en este caso puntual del litio, los propios diputados y senadores peronistas, no sé si están muy a la altura de entender que el generar valor, me explico, y hay que explicar también que esta gente está sometida al lobby de estas corporaciones. Porque el que está haciendo el gran negocio del extractivismo, haciendo una renta extraordinaria y se la está llevando toda, pone plata, ¿me explico? Y todos tienen intenciones electorales, todos tienen después, viste, quieren encabezar lista y demás. Por eso yo creo que ahí hay que recuperar dos cosas en el peronismo dentro de esta autocrítica que nos hacemos cargo de todo. Primero, el concepto de patria. O sea, el peronismo para mí siempre tuvo que, es el partido, como bien lo dijo Perón en su momento, que no era ni comunista ni capitalista, sino que era el partido que interpretaba que donde no llegaba al mercado, llegaba al Estado. Y eso es el primer concepto que acá hay que recuperar. Bueno, pues viste que siempre te acusan de que esto, de que lo otro. El de derecha te acusa de zurdo, el zurdo te acusa de derecha, etcétera. Primer punto, en ese peronismo, este nuevo peronismo, tendría que ir por ahí. Y segundo punto quiero rescatar, en esto de la diversidad y la perspectiva de género, vos fíjate que en todos los cierres de listas no hay una persona LGTB. ¿Me explico? Y la demostración de capacidad de respuesta política que tuvo el movimiento LGTB hace no menos de un mes, nadie lo leyó en el peronismo, nadie lo está mirando. O sea, acá yo siempre digo que después del feminismo, el movimiento LGTB es el movimiento político multipartidario más grande de la Argentina. ¿Quién moviliza casi 3 millones de personas? No solamente en Argentina, porque hubo marchas en Barcelona, en Madrid, en Berlín, en Holanda, en Nueva York. O sea, che, señores del peronismo, hola. ¿Me explico? ¿Qué parte es la que no quieren ver? Hay una Entonces, rama que no peronismo- le interesa igual. No, también. pero a ver, yo creo que ahí el peronismo pierde esa capacidad de innovación, de partido innovador. El peronismo siempre fue innovación política. O sea, desde el voto femenino en adelante, siempre fue el partido que trajo innovación política. Y se está empezando a convertir en una cosa medio conservadora. Es Porque, que es muy, para mí, la Entonces palabra ahí- peronismo es demasiado amplia y hay mucha gente que se dice claro, pero a ver, peronista que ¿queremos vos ser decís, un partido conservador o un partido que va a la innovación política? Desde la diversidad hasta el ambientalismo.
O sea, bueno, porque vamos a facturar, viste, las provincias, viste, todos arreglan, llévense todo, no dejen un peso acá, destruyan todo, que se desmonten, yo soy de Chaco, allá el desmonte fue como, le levantaron las tranqueras y dijeron, muchachos, monocultivo. Entonces, ahí esa es la parte que para mí, el movimiento nacional y popular, no solamente el peronismo, tienen que pensar a ver. Primero la diversidad. La diversidad es un movimiento político y nosotros queremos discutir la política y acá estamos discutiendo la política. Y segundo también decir, bueno, ¿qué hacemos para que esto llegue al peronismo? Porque yo estoy viendo el cierre de listas y no veo una sola persona, en todas las provincias lo digo, ¿eh? Entonces le digo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué crees desde tu perspectiva, obviamente, como militante política más que otra cosa, digamos? Bueno, está buenísimo lo que decís. Arranco por un principio de realidad. En enero, este amplio movimiento, que además tuvo connotación internacional con fotos de plazas espectaculares, fue la primera movilización amplia organizada por un rechazo al discurso de Davos. Claro. A un discurso en Davos en donde Milei además se convirtió él mismo en un producto de exportación anti-mujeres, anti-LGTB, copiando el discurso de la ultraderecha trampista, si querés, pero de la ultraderecha a nivel global. Él, de hecho, ahora se guardó porque lo del FMI le sale mal, pero se construyó en ese producto. Por ende, nuestra pelea siempre es doble, es decir, es por los derechos ganados, por lo que Argentina tuvo en materia de conquistas sociales, que viene Milei a arrasar con eso, y por la soberanía, son por las dos cosas. Lo que yo veo es que siempre hay un debate interno. Y lo digo ahora sí como mujer. Ahí tenemos una pelea por los espacios, por los lugares. Creo que a todos los que somos militantes políticos y no somos varones heterosis, nos va a atravesar en nuestra militancia política toda la vida. Y me parece que nuestro espacio político tiene figuras que han sido muy receptivas a eso. Yo la veo a Cristina y la veo como una figura que ha sido absolutamente receptiva de esas demandas. Me acuerdo de la inauguración en el Instituto Patria del Salón de las Mujeres Argentinas, el día que Milei, de hecho en Casa Rosada, que creo que fue el 8 de marzo. Sí. ¿Fue el 8 de marzo? No recuerdo ahora la fecha exactamente. Sí, no me acuerdo. ¿O fue en otra fecha? Pero creo que fue esa misma semana porque fue la semana que bajaron los cuadros de... Ahora sí me parece que efectivamente son esas discusiones las que son incómodas, las que hay que dar, pero las que hacen, y acá es donde nosotros tenemos mucho para decir, las que hacen que el peronismo sea rebelde. Porque el componente de rebeldía, ese que reivindicaba Evita, ¿no? El peronismo será revolucionario o no será nada. Ese componente de rebeldía yo lo veo en esta militancia de la que obviamente soy parte, que es un componente de pelear por los espacios y pelear por la realidad efectiva, a lo que está la marcha. Claro. La realidad efectiva, porque lo que yo veo con muchas de las leyes que se han aprobado en el Congreso en los años anteriores, no en este Congreso, en los años anteriores, es que no son realidad efectiva. Cuando uno mira el cupo trans, no es realidad efectiva. Exactamente. No es realidad. Digo, es una ley, pero no se cumple. No. Y si no Tal se cual. cumple, no existe Y como lo tal. han denunciado las mismas compañeras trans, de hecho. Claro, y podemos avanzar en todo lo que hemos retrocedido en realidad efectiva, en otras leyes, digo, pensando en jubilaciones, pensando en medicamentos, pensando en todos los derechos del sistema previsional. En relación al aborto legal, el viernes le pedimos un informe a Francos, que viene a dar ahora respuestas al Congreso, y le pregunté, por ejemplo, cuánto misoprostol se compró, porque lo que sabíamos es que en el 2024, por caso, no se había comprado misoprostol, y eso es una ley. Claro. Y sin embargo, cuando te informan, te dicen, no estamos comprando nada. Ah, pero pará, es una ley. Y así podemos avanzar, obviamente, con todo lo que eso significa. Así que creo que al peronismo le sirve incorporar estas demandas. Y creo que nuestra tarea también es mostrar cómo le sirve incorporar estas demandas. Exacto. Para la lucha política, Sí, para ser más y para ser hegemónicos finalmente, para ganar la calle. Siempre vamos a ser contrahegemónicos respecto del poder económico, diría Exacto. Víctor Hugo, pero para ser hegemónicos en el discurso político también tenemos que incorporar una diversidad de demandas y esta cosa medio vieja Sí, yo creo que ahí, fíjate que... de replicar las formas de Milei, me parece es que que nos ahí- reduce.
Exacto. Coincido, pero al mismo tiempo me parece que hay el debate principal que hay que dar el día de mañana, asumiendo que vamos a volver en algún momento al Vamos a volver. poder. Nosotros No, siempre estamos volvemos. volviendo. El peronismo siempre está volviendo, El amor. peronismo siempre está volviendo, pero es generar nuevamente un sistema democrático y republicano en donde las instituciones puedan responder de otra forma frente a momentos históricos como este, porque realmente es muy impotente el Estado, las leyes. Es como que nada vale nada, tipo, no pasa nada, bueno, sí, te meto un decreto, te bajo esto, te subo el otro, y es como que decís, che, el Estado realmente se torna muy impotente frente a una persona que un día llega al gobierno y puede hacer lo que quiera en 2 semanas, 3 semanas, y no pasa absolutamente nada. Entonces tiene que haber como un replanteo que por supuesto tiene que arrancar en primer lugar por la justicia, porque la justicia en Argentina, bueno, sabemos lo que está ocurriendo y lo que se comenta que va a pasar también con Cristina en estas próximas semanas y demás, es Que lo sabe más Una- Clarín que más cualquier, Clarín que cualquier que- mortal. O sea, Claro. Clarín Claro. sabe que el martes va a pasar algo. naturalizarlo, Claro. claro, a naturalizar eso, las sentencias Sí. escritas primero por los diarios y después por los jueces, jueces puestos a dedo por un decreto también. Es como que decís, che... Pero bueno, nada- yo siempre digo que a todos... yo me acuerdo cuando el peronismo era oficialismo, los partidos opositores se llenaban la boca hablando de republicanismo, instituciones, los valores, viste, eran como eslogan permanente. Ahora y nosotros cuando aceptábamos esas claro, discusiones y hasta nosotros nos poníamos entrábamos, mal bueno, tratando de ahora explicarlo que porque nos ellos son importaba. gobierno, se pasan las instituciones, por un oído, por el otro, me decía otra cosa, se pasan las leyes, la Constitución y meten 2 jueces por decreto. Yo quiero preguntarle a toda esa oposición o a toda esa gente que en su debido momento era opositora al peronismo, ¿qué ven de esta falta de institucionalidad y de legalidad en todos estos procedimientos que tanto les gustaba decir para criticarlo al peronismo, pero ahora que son gobierno nadie dice nada? Yo creo que se expone una situación que es la que supuestamente Milei denunciaba cuando hacía campaña, porque Claro. finalmente la denunciaba, pero es parte, que es que hay políticos que son parte del sistema, para no usar la palabra de él, digo, hay una lógica sistémica Sí. en la política, en la justicia, en el poder económico, que se replica invariablemente. Cuando uno mira, por ejemplo, quiénes le votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son los mismos que lo acompañaron a Macri, digo, no pasó Exacto, por el claro. Congreso, pero que se lo Al otro acompañaron a campo. Macri, que acompañaron el del 2022, digo, porque en el peronismo hubo una división, y que ahora acompañan un decreto de necesidad y urgencia que no se sostiene en términos institucionales. Y no lo dice Julia Estrada, lo dijo Sapsay. ¿Se acuerdan? El que le cuestionó el Sí. título de Sí. abogada a Cristina. Sí. De acuerdo. Tiene una conversación que después, si en algún momento la quieren pasar, es espectacular, con María Laura Santillán en La Nación Más, en donde le explica a María Laura Santillán por qué el decreto de necesidad y urgencia del Fondo Monetario Internacional es inconstitucional. Claro. Y le dice, porque el arreglo de la deuda está en la Constitución. Y María Laura Santillán le dice, claro, bueno, porque esa interpretación, le interrumpe. No, interpretación no. Está Es en la lo que dice la Constitución. Claro, claro. Enojado, además, Sapsay, que ya... Viste, hay gente que da toda la vuelta. Claro, Se ve que a esta pero- altura del partido esto le parece un escándalo. Bueno, Pichetto votó a favor. Claro. Carrió mandó todo su bloque de la coalición cívica, ¿no? Digo, la candidata, sí, sí. próxima candidata a diputada O sea, nacional, opositor por Twitter, pero después van y... que tiene una levantan muñeca la que se mano. llama Republiquita. Sí. El faro de la moral. Claro, a esa gente justamente seguidora, a esos que siempre fueron, se llenaron la boca hablando de república, para la audiencia que no sabe lo que es república, es el respeto de la separación de los poderes, ¿sí? Eso es una república, que en la Argentina existen 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A 2 los elige el pueblo, a otro es una cueva que nadie sabe bien cómo llegan por ahí, pero bueno, es respetar la decisión de cada uno de ellos. Cuando uno de esos poderes se intromete en el poder del otro, ahí se rompe la república, ¿me explico? Decide por el otro, o sea, si vos metés jueces por decreto, violando todas las leyes y la Constitución, haces un acuerdo con el Fondo Monetario, violando lo que dice uno de los poderes, que es el poder legislativo, que vos tenés que respetar la Constitución para tomar una deuda, ahí no hay república. Entonces, esta gente que tiene una muñequita de republiquita, hay show por Twitter, pero a la hora de tomar la decisión en el Parlamento, acompañan. Atrás de todo voto están las grandes corporaciones, los grandes intereses que juegan políticamente siempre, nunca con nosotros, como bien decís vos, pero en la oposición se sabe.
Y creo que también hay como una realidad en Argentina en donde la oligarquía argentina siempre fue muy cipaya. Digo, no ocurre lo que pasa en Brasil, por ejemplo, donde hay una oligarquía más nacionalista. Creo que hubo un intento del kirchnerismo, de Cristina puntualmente, con candidatos en su momento, Alberto Fernández, Sergio Massa y demás, como de poder llegar a ese sector y generar o crear en la Argentina una oligarquía más nacionalista que defienda los intereses de este país. Y bueno, las experiencias no fueron buenas, pero me parece que ante todo está eso, esta necesidad de nuevo de volver al Fondo Monetario Internacional, cuando todos sabemos que es un préstamo que el propio gobierno se lo va a patinar antes de las elecciones. Digamos. Aparte, Digo, la tiene una jugada justificación política. de la urgencia era básicamente un tema de balanza de pagos, y lo mismo que te vienen diciendo hace un año, que esto es la mejor gestión económica y que tienen superávit. Como Lo que están diciendo es muy importante, porque hay algo que pasa en Argentina, digo, acá hay que ir, yo sé que a veces mucha gente que nos escucha, más joven, no tiene un conocimiento de un marco teórico que es full argentino, full latinoamericano, que es la teoría de la dependencia, ¿no? Totalmente. Nosotros somos una economía dependiente junto con otras, digo, de la periferia, de economías centrales. Y si no trabajamos para obtener soberanía en todos los planos, pero en este caso financiera, lo que termina pasando es que los planes económicos lo definen las economías centrales. ¿Y quién trajo al Fondo Monetario Internacional? Porque uno podría decir, bueno, con esta lógica, Julia, que vos me planteás, donde hay un centro, donde hay una periferia, uno puede pensar que los países centrales, al estilo neocolonial, es decir, ya no somos colonia jurídica, pero seguiríamos siendo colonias económicas. Exacto, de otras dependencia. metrópolis, querrían siempre colonizarnos económicamente. Ahora, el problema no es solo ese. El problema es cuando vos tenés clases dominantes locales, que es lo que decía el marco teórico de la dependencia, que prefieren ese colonialismo económico. Exacto. Claro. ¿Quién trajo al Fondo Monetario Internacional? Mauricio Los Macri. grupos económicos locales, con Mauricio Macri. El FMI no vino solo. No. Al FMI lo trajeron. ¿Por qué lo traen al Fondo Monetario Internacional? Porque el pueblo argentino, que se desendeuda con Néstor Kirchner y con Cristina, de repente se había convertido en un país rebelde frente a los mercados financieros. La verdad es que Ecuador nos quiso copiar, Grecia con Varoufakis miraba el desendeudamiento de Néstor Kirchner y decía queremos copiar a la Argentina. Y eso nos dio una autonomía para dar discusiones más profundas respecto de qué hacer con ARSAT, qué hacer con YPF. Exacto. En un momento Ponernos histórico, de rodillas es la forma Exacto. de hacernos retroceder. Claro. ¿Cómo? Con la deuda. fueron años en los cuales la región entendió que para hacer frente a estos colonialismos hacía falta unirse, básicamente, que la salida era colectiva o no era, pero también entre los países del Mercosur, en este caso, y esa década de presidentes latinoamericanos muy parecidos a sus pueblos, como decimos siempre, que lograron entender que, las alianzas y las estrategias comerciales primero las tenemos que armar nosotros para hacerle frente al resto del mundo, porque si no, no hay forma de hacerlo. Ojalá en algún momento vuelva a pasar. Bueno, Ojalá en algún creo momento que histórico vuelva a ocurrir que esos presidentes como esos coincidan en un mismo tiempo y espacio, Sí, ¿no? yo quiero rescatar algo que dijo Julia, que es colonialismo jurídico, y justamente tiene que ver con eso. Hoy hay un colonialismo financiero. Entonces, a toda la audiencia que cuando ve el mundial y dice, viste, somos toda Argentina, patria sí, colonia no, y saltan y festejan, viste, el que no salta es un inglés en ese concepto de que somos una patria. Hoy existe ese colonialismo financiero y justamente estos organismos, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron creados para abandonar ese colonialismo jurídico, porque vos antes podías usar la fuerza, tu fuerza armada, ibas, invadías un país, te quedabas con el país, listo, este país es de se queda con todos sus recursos. Este combo de organismos multilaterales se crea justamente para este colonialismo financiero, esta dependencia, ¿no? Y obviamente que ahí hay que revisar muy bien, yo creo que en la historia argentina y en el presente y dentro de estas discusiones, ¿qué queremos ser? Porque creo que ahí también hay una discusión, si queremos ser una colonia financiera o queremos ser un país independiente. Porque viste la palabra soberanía, viste, a mucha gente le parece complicada, no entiende. Entonces le digo, ¿querés ser independiente o dependiente de un otro? Una pregunta puntual que te quiero hacer sobre esto, me gustó ese tema, es... ¿por qué crees que
en Argentina todavía hay gente que no comprende el concepto de soberanía e independencia, o no tiene ese valor para mucha gente. Porque está gobernando Milei con un discurso totalmente antisoberanía y anti-independencia. De hecho, creo que uno de sus mayores pensadores el otro día dijo que ser argentino era una vergüenza. ¿Por qué crees que existe esto? Esta falta de conciencia. Yo soy de las que piensa, en eso soy de las que piensa que, espero no equivocarme, pero tengo la certeza de que el pueblo argentino, después hablamos, Reidel es un... Sí. Es un funcionario de Milei que... Se comió más puteadas que halagos, ¿no? Por eso. El pueblo argentino, cuando hablas de las Malvinas, cuando hablas del Fondo Monetario Internacional, cuando hablas de los recursos que son nuestros, cuando le decís, che, los lagos los podrían comprar extranjeros, reacciona negativamente frente a eso. No es un pueblo que no le importe lo que es nuestro. Yo creo que es un pueblo que la tiene clara. Incluso cuando explicás la hidrovía, te dan un ratito, ¿no? Porque necesitas un ratito y terminás de explicar la importancia, lo defiende. Yo creo que hay un problema de tremenda desinformación, una especie de caos y confusión mediático, pero además venimos de un proceso macroeconómico muy difícil para este mismo pueblo argentino, que tiene que todos los días levantarse, ir a trabajar y convivir en el 23 con un alto fenómeno inflacionario, que hacía muy difícil las cosas, y que si hay alguna revisión crítica para hacer tiene que ver con eso. Quizás subestimar el valor de la estabilidad, que es lo que Milei le dio a una parte de la gente. Después no le dio por adquisitivo, no le dio, ordenó durante un tiempito, porque ahora con la volatilidad del dólar esto se termina. Y eso no pudo ser claramente discutido. Cuando uno va a la campaña del 23, uno dice, bueno, lo dijimos, y avisamos. Estaba la frase de Milei sobre Thatcher, pensando en el 2 de abril que viene ahora. Y yo te avisé. Pero bueno, no estábamos discutiendo eso. Estábamos discutiendo otra cosa. La gente estaba discutiendo una vida económica más tranquila. No estábamos discutiendo soberanía. Pero yo soy de las que piensa que el concepto de soberanía está muy adentro. Quizás no es esa la palabra, quizás es otra, quizás es lo nuestro, la Argentina, lo nacional. Pero me parece que son los lugares en donde sí a Milei le entra la bala figurativamente o le duele. Claro. Y sí quiero agregar que no tenemos colonialismo jurídico, pero el primer rasgo de colonialismo jurídico que trajo este gobierno es el RIGI. Sí. El régimen de incentivo a las grandes inversiones hace una concesión tan fuerte en términos jurídicos a las empresas que vienen a invertir. El ejemplo más fuerte es la prórroga de jurisdicción para el reclamo ante el CIADI si algún gobierno llega a cambiar las condiciones de esa inversión local, más todos los derechos que se le dan garantizados por 30 años en materia tributaria, en materia de mercado cambiario, que pegan el palo respecto de cómo la Argentina pierde capacidad de acción, soberanía, ¿no? Para decir, che, esta cuenca petrolera es de los argentinos. Si yo quiero, en todo caso, tener un rédito distinto, o si quiero que la inversión se haga de otra manera, puedo decidir sobre eso. Bueno, el RIGI barre con eso, y por eso creo que esa aprobación de la ley bases tiene mucho sentido que haya sido con Coimas. Porque la verdad es que hubo un senador que lo agarraron con $200.000 entrando a Paraguay, que se dio vuelta, que fue Cuadra votando la ley base, votando esto. Y otra que al otro día le dieron una embajada. Creo que encima no se la dieron. No se la terminaron dando. No se la terminaron dando. ¿Vinieron esas inversiones después del RIGI? ¿Qué pasó con eso? Buena pregunta. No está funcionando el RIGI. De hecho, nosotros venimos siguiendo con el CEPA, cada tanto sacamos un tuit que dice: de los principales proyectos, el 70% son YPF. O sea, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Sociedad Anónima con 51% de participación estatal, es la que está poniendo la plata en proyectos que igual se iban a hacer. Ganar a Milei o no ganar a Milei, porque tiene que ver con la sustentabilidad de los recursos naturales. Pero ¿por qué no está funcionando el RIGI? Porque no levantan el cepo. Es decir, y ahora me meto un poco en lo económico, el plan Milei viene haciendo puentes de inyección de dólares para sostener un atraso del tipo de cambio. Los primeros 6 meses del 2024, control cambiario, o sea, cepo, compraron $18.000 millones, gracias a la suba del dólar de diciembre del 23, que les dio ese margen en términos de achicamiento de importaciones. Se le terminó la nafta en junio. Metieron un blanqueo, la verdad que fue un conejo que salió de la galera, le salió bien.
Sí. 20.000 millones de dólares. Ese blanqueo lo siguen exprimiendo hasta hoy, traduciendo esos depósitos en dólares de la gente en préstamos ONs, obligaciones negociables de las empresas, que las liquidan en el mercado, entonces ahí el Banco Central puede comprar algo de dólares, hasta hace poco estaba comprando. Luego tenemos un RIPO, como dice Milei, un acuerdo entre el Banco Central y 5 bancos privados para inyectar 1.000 millones de dólares de deuda en dólares. Y luego tenemos el pedido de deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Y el RIGI por qué no viene funcionando? Porque se supone que la plata del FMI es para levantar el cepo, y se supone que después del levantamiento del cepo, según espera el gobierno libertario, estas inversiones van a venir porque se pueden ir, porque el cepo deja de ser una limitante para entrar y salir con dólares. Pero lo cierto es que no está pasando, y en este momento le están pidiendo por favor a Georgieva, como fue Caputo el jueves, si puede contar lo de los 20.000 millones. Creo Claro. que el mismo Cavallo dijo que no iba a alcanzar la plata que pidieron para levantar el cepo, me parece. Se la van a dar, se supone, bueno, no se sabe, se dijeron tantas cosas esta semana, pero se la pueden llegar a dar en varias cuotas y demás. A ver, ellos interpretan perfectamente que la única promesa de campaña que siguen sosteniendo y que es de lo único que se pueden agarrar es la baja de la inflación. Saben que si el dólar se les llega a disparar o aumenta, eso repercute en la inflación y realmente ya no van a tener ninguna forma de sostener al gobierno ni de tener una base electoral que pueda defenderlo, porque, insisto, todo lo que prometieron y lo que cumplieron, lo único que se sostiene es la baja de la inflación, que, insisto, sí, por esto que decís, es ficticia, con un dólar pisado, atrasado, lo que Bueno, sea, pero interpretaron bien que Macri prometió lo mismo en ese momento. y se fue con un cepo. ¿Me Exacto. explico? O sea, la misma gente, una Argentina distinta, ¿cómo es que dice la frase? No sé, Es ese es el imposible. eslogan, Es una imposible. imposible, no Los sé mismos de qué. siempre. Y son todos los mismos que pidieron los créditos, los mismos que ajustaron a los jubilados, los mismos Y que eso que reprimieron. Macri tardó 2 años en ir al FMI. Claro. Y Milei 1 año y 3 meses. Claro. Aparte, digo, duró un año el reclamo de la sociedad por una baja de la inflación. Ahora la sociedad te está reclamando otra cosa, que es que la economía se reactive y que el poder adquisitivo suba. No basta solamente con que la inflación esté Claro, a la pero yo creo que baja, si a vos ahí hay que mes entender tras el mes no te corto, el alcanza a mediano fin y de el mes. largo, y yo creo plazo en la economía. Y yo creo que Cristina está planteándose mucho tiempo la cuestión de la economía bimonetaria. Así que aprovechando que tenemos una doctora acá. La Como doctora dice Víctor Julia Hugo. Estrada, La diría. doctora. No puedo Julia. creer, perdón, que te escuché la presentación, que hayas estado viendo Víctor Hugo ese vi- día. No, pero aparte, inconmensurable el orgullo de poder, viste las palabras Sí, de sí, Víctor sí, Hugo. sí, sí. Vos sabés La que... ahora doctora Julia Estrada. Vos sabés que a mí también me sorprendieron, porque yo ese día me recibí de doctora, pero no me imaginé que Víctor Hugo, prime time de C5N, o Claro, sea, sí, no sí. sé, pasaban cosas, había noticias importantes, que Víctor Hugo iba a dedicarle tanto tiempo a felicitarme, así que sí, fue emocionante. Y quiero reivindicarlo, además en este stream en particular, porque siempre hay una cosa de, bueno, es hombre y es grande, entonces debe ser un machirulo, ¿no? Hay como una idea medio Sí, preconcebida. Y mi experiencia con Víctor Hugo fue siempre totalmente la contraria. Y ese día que me recibí de doctora me agarró y me dijo, ¿vos te das cuenta que el resto de los varones que hablan de economía, ninguno es doctor? Y yo la verdad que humilde, yo me quedé pensando y empecé a anotar nombres y empecé a fijarme y le digo, tenés razón. Viste, Sí. él hizo un análisis Sí, sí, sí. feminista finalmente Sí, ese día. exactamente. Tal cual. Y me pareció siempre muy interesante. Pero bueno, economía bimonetaria. Economía bimonetaria. ¿Qué es la economía bimonetaria que repetir y sin plantea? soplar. A ver. Sin soplar. Para que entienda, porque también yo creo Che que... Milei. Che Milei, eso. Che Milei, economía bimonetaria. Ella, bueno, hay que decir que ella fue encontrando la forma de decirlo, porque ¿se acuerdan que en febrero del 2024 sacó un documento de trabajo, Sí. en donde hablaba de las crisis de deuda? Sí. Sí. Si se quiere, era más largo, era más preciso, tenía gráficos, ya ahí empezó a hablar de la economía Sí. bimonetaria. Claro que para la militancia es mucho más sencillo finalmente leer un tuit, como Claro. estamos ahora Che viendo los Milei. Che Milei, donde está diciendo lo mismo, pero quiero remontarme a ese documento, Sí, si sí, pueden sí. ir a verlo de nuevo, porque es realmente extraordinario lo que hizo sí. ahí. Bueno, lo que ella cuenta es crisis de deuda generado por la última dictadura cívico-militar. Quizás no nos acordamos, pero fue el 75 al 83. En el 81, el ministro de Economía, Sigó, devalúa, previo a incluso que la dictadura terminara. ¿Por qué? Porque ya tenían problemas cambiarios. Primera crisis de deuda en términos financieros fue ya en la dictadura, y previo a que Cavallo, que era presidente del Banco Central,
decidiera los famosos seguros de cambio, que son los que estatizaron la deuda que era privada y la pasó a ser pública. Segunda crisis de deuda, en el marco del periodo de valorización financiera, que va del 76 al 2001, el 89 con Alfonsín. De hecho, yo nací en el 89, así que me lo sé de memoria, porque me lo han contado mis padres. Crisis donde Alfonsín se va porque estaba en moratoria el pago de la deuda con los organismos, es decir, hacía un año que no pagaba, y le hacen un golpe de mercado, porque no estaba pagando la deuda. Esa parte está en una temporada en el Quinto Piso, extraordinario libro que recomiendo. Okay. La otra crisis de deuda es el 2001. Podemos decir que el tequila y los shocks internacionales afectaron a la convertibilidad, pero fue el 2001 y fue el 2001 nuevamente con el Fondo Monetario Internacional soltándonos la mano. En la serie, ¿vieron la serie de Netflix? Sí. En donde Cavallo llama al FMI y le dicen no hay más plata y ahí se produce el corralito. Exacto. Bueno, Que le dan la la otra espalda. crisis de deuda. Que le dan la espalda, de hecho. Sí. No tuvimos otra, porque cuando uno mira hasta el 2015, en realidad si querés tenés la pelea con los fondos buitre, con el default técnico de Griesa del 2014, pero eso no fue una crisis de deuda, eso fue una pelea con los buitres. Sí. Argentina tenía, si querés, un problema de cambio de ciclo con la restricción externa clásica, pero no crisis de deuda. Macri, 2018-2019, y el problema con el Fondo Monetario Internacional y la sequía en el medio de la campaña electoral 2023, yo creo que también califica como parte de una crisis de deuda, porque teníamos que pagarle al FMI, no teníamos cómo, Massa sale a pedirle. ¿Se acuerdan? A varios países le pide primero a los chinos. Sí, Sí. los yuanes, vamos a empezar a pagar con... No, el swap, Hubo que que devaluar sí. durante la campaña. Típica crisis de deuda. Y esto que estamos viendo ahora sigue siendo lo mismo. Una Bueno, crisis de deuda. ¿por qué? Porque las crisis en términos económicos por escasez de dólares pueden tener dos explicaciones. La restricción externa clásica, es decir, te quedás sin dólares porque el proceso de exportación menos importación no abastece la balanza comercial, no abastece el resto de los consumos de la balanza de pagos, para decirlo facilito, o porque tenés un estrangulamiento por la cuenta financiera, es decir, porque tenés que pagar deuda, es decir, te anda bien. Si querés la restricción externa clásica, no tenés problemas, tenés superávit de la balanza comercial, pero tenés un problema en la cuenta financiera. Bueno, ese fenómeno tuvo nombre y apellido durante muchos años, que tuvo que ver con el estrangulamiento financiero de la economía argentina. Cuando se te corta el chorro o el flujo de dólares por deuda, empiezan los problemas, ¿no? Y bueno, y si el gobierno de Milei entra nuevamente en un camino de plena dependencia financiera con el Fondo Monetario Internacional, como aparentemente ya estamos entrando, en un contexto de cuenta corriente negativa, con atraso cambiario, bueno, quedamos en manos de que el Fondo Monetario Siempre ocurre Internacional... de la misma forma, con los mismos protagonistas, con el fondo... que se repite de una forma tan rara la historia que uno se sorprende que haya tanta gente que tarde tanto en darse cuenta, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo. Creo que también lo que Cristina trataba mucho en su documento de dejar en claro es que no son muchos, te diría que ninguno de los países con una economía bimonetaria tan marcada como la Argentina, con lo cual las formas de resolver o de administrar la economía de nuestro país no encuentra parangón en ningún otro lugar. Como que tenemos que nosotros inventar nuestras propias fórmulas, nuestras propias reglas, nuestras propias políticas, sin que venga nadie diciéndote, no, porque acá hicieron esto, en la escuela austriaca dice esto. Digo, Argentina es muy complejo en ese sentido y es muy distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo, entonces requiere quizás de un trabajo político, militante y de, bueno, gente como Julia que vaya acarreando un poco todas estas ideas. Ayer tuvimos una fiesta que organizamos acá con los chicos de la Resistencia. Así que estamos Al todos... ¡No beneficio de las sabía! chicas Por eso estas caras. Por eso estas caras. Yo lo veo espléndido, Para beneficio de las chicas de hotel Igual, chicos, son como las 9 de la noche, durmieron. Dígame Un que... poquito. Un poquito. Porque tuvimos que llevar las donaciones temprano a las chicas del hotel. Pero todo esto era porque en el medio de la fiesta, 3 de la mañana, me para una chica y me dice, yo sé que mañana están con Julia en el stream y quiero que le hagas una pregunta. Ah, sí. sí. 3 de la mañana... 3 de la Sí, mañana. 3 de la mañana. Pero pará, era muy complicada la Son muy pregunta. ñoños. ¿Cómo era ustedes. complicada? El contexto era complicado. Pero yo ya me lo Me olvidé. dice, pregúntale porque Moreno siempre le echa en cara a Axel la devaluación del 2014. ¿Qué opinión tiene ella de la devaluación del 2014? Si la entiende, si la critica, si está con Moreno, si está con Axel.
Hacete cargo. Yo no respondo con nombres propios. Me hago cargo. Igual no era funcionaria. Le transmito la pregunta. La pregunta que fue No, a las 3 de la más mañana. allá de los nombres propios, me parece que es un buen momento para analizar de la economía. Último gobierno de Cristina. Cambio de ciclo, el cambio de ciclo había ocurrido ya con la crisis del 2008 y habíamos tenido un proceso de atraso cambiario importante. Cuando uno mira la FAE, la formación de activos externos, el año 2011 había sido el año más fuerte de formación de activos externos con un banco central que estaba perdiendo dólares. Claro, esto lo quiero aclarar. El atraso cambiario genera mejora a nivel salarial en dólares, pero te genera problemas en la cuenta corriente, si querés. A la inversa, la devaluación es inflacionaria y te genera, los saltos bruscos devaluatorios son inflacionarios, pero te genera una mejora del saldo comercial. Siempre hay una elección que te deja mal parado en alguna variable. Y esta es la historia macroeconómica argentina. Por ende, a veces ponerse de manera absolutista en un lado o en otro, bueno, no contribuye. Pero lo que sí quiero decir es, había que corregir variables por la restricción externa. Y ahí tenías restricción externa clásica. Y lo que tenías, de hecho, era una salida de dólares relevante. Axel lo que empieza a hacer además es aflojar un poco el cepo. Y algo que dice siempre Cristina, que ya nadie se acuerda, que en el año 2015 se podían comprar hasta $2.000 por persona. Me acuerdo. Hoy estamos en 200. Fíjate vos, porque en aquel entonces había marchas en contra. Había cacerolazos en contra del cepo. No, bueno, está claro que había que hacer una corrección y que eso significaba una suba del dólar, pero fue absolutamente compensada, porque también hay devaluaciones y devaluaciones. Hay devaluaciones que se pueden generar, como esa que hizo en ese momento el gobierno del año 2014, con compensación de ingresos, con control de precios, ¿no? Una de las cosas que uno le marca siempre a Milei con esta suba del 118% es que la hizo olvidándose de todos los ingresos. De hecho, la única que hizo, y porque sabía que se le iba a desmadrar, es el aumento del 100% de la UH. Exacto. Todo lo demás, pérdida de 20 puntos en salarios, en jubilaciones. No puso controles de precios. Tengo, de hecho, el video de Cavallo que se los voy a mandar en febrero reclamando por la suba de precios de medicamentos, febrero del 2024. Cavallo. Y eso significó una devaluación con transferencia fuerte. Exacto. De precios. Ahora sí, fíjate vos cómo tenés esos episodios que te obligan a recalcular en el modelo económico y que creo que además el peronismo tiene que darse esas discusiones. Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio que tiene que haber? ¿Cuál es el nivel salarial que puede soportar la economía para sostener el consumo y al mismo tiempo sostener, si querés, un equilibrio en la cuenta corriente de dólares? Son las discusiones que nos tenemos que dar internamente y que no se resuelven con una biblioteca o con la otra. Exacto. Claro. Obvio. Julia, Perdón. Sí. No, lo que te quería preguntar, más que nada, porque siempre cuando se habla del tema de pedir plata, de la deuda y demás, que el tema también a veces son los condicionamientos de deuda. Y justamente vos hablás del tema de, a ver, se puede pedir, por ejemplo, plata a ciertos acreedores que no necesariamente es el Fondo Monetario Internacional, que tienen otro tipo de condicionamientos que no estrangulan básicamente el desarrollo social de una nación. ¿Qué se sabe hasta ahora de lo que son los condicionamientos de este nuevo préstamo? Extraordinaria pregunta, porque el argumento falopa de Milei, de Caputo, de Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. Que no aumenta la deuda, ¿viste? Que dice, es un es- préstamo, es- pero no va a aumentar es la como, deuda del país. Pero vayan a pedir un préstamo a un banco a ver si no le aumenta la deuda. Es como... Es una estupidez. Solo para entendidos, y sí, solo para ustedes, digamos, Claro. porque nadie entiende la falopa. En realidad yo creo que hay una idea de, bueno, podemos engañar a todos. Sí. Una cosa muy soberbia de, mirá cómo te engaño. Bueno, ellos lo que están planteando es, hay un cambio de acreedor. En lugar de deberle el Tesoro al Banco Central, pasa a deberle al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque vienen dólares del FMI, la deuda la toma el Tesoro con esos dólares le cancela la deuda al Banco Central, el Banco Central se queda con los dólares, tacha letras intransferibles y el Tesoro se desendeuda del Central y los dólares van al Central. Y vos me dirás, bueno, la deuda bruta entonces es la misma en términos de magnitud. Sí, pero la deuda externa en dólares aumenta y queda finalmente una exposición a un organismo internacional que te pone condiciones
por esa deuda. Con la tasa Es más como alta. deberle a tu Yo- hermana o deberle a... No, y aparte un también hay que banco. explicar que cuando uno va al Fondo Monetario, hay dos políticas de soberanía que uno le entrega, que es la monetaria y la fiscal. O sea, ellos te dicen cuánto podés cobrar, cuánto podés emitir, qué podés hacer. Entonces, ese Banco Central que querían destruir, ahora buscan fortalecerlo para sostener lo único como promesa de campaña que pueden mostrarle, que es un dólar ficticio, y ahora están todos en una encrucijada de sí, dólar no, que deuda, que acá, que allá, menos deuda, en realidad te desendeudas. Esto es un menjunje y Scalabrini Ortiz siempre decía, la economía es muy fácil. Sí. Si te la quieren complicar. Te tiraba... No, pero chicos, cuando te la quieren Hoy no contar, se cita Nietzsche. ¿me entendés? Qué reflexión, Una Aristóteles. cosa- Aristóteles, que- estoy como muy aristotélica hoy. Aristotélica. Claro, pero sí, es como, si te la quieren complicar, que sí, que no, es cuando te están, algo raro está pasando, digamos. Está bueno lo de la pregunta de las condiciones, porque vos hablaste de fiscal, monetario y si querés cambiario. claro. Bueno, Uno le delega esas decisiones. esa sería como un primer nivel, si querés. Claro. Después tenés un segundo tipo de condicionamiento, que es el que yo puse de ejemplo de la campaña 23, que es, vos entrás a un esquema en donde ellos te desembolsan para que vos pagues. ¿Y qué pasa si no desembolsan? Claro. Que no es una condición escrita, es más bien, te piso el pago. Te condicionan. De otra forma, no con un control de metas, sino te condicionan financieramente, porque Claro. lo primero que pasa es que te sube el dólar acá. Por ende, te complican, tenés que salir a buscar plata o tenés que ajustar a alguien. Y después tienes una tercera, que siempre hay debate sobre lo no dicho o el memorándum no publicado, ¿no? Se hablaba mucho de eso del 2022. Siempre, por ejemplo, se habló de que el Fondo Monetario Internacional pedía la privatización del Banco Nación. A mí me pasó, yo fui directora del Banco Nación y cuando me tocó que Batakis dejara de ser ministra de Economía y pasara a ser presidenta del Banco Nación, fue julio del 2022, justo cuando Massa asume como ministro de Economía, ella llega al banco y lo primero que dice es, vi un documento, no me lo mandaron porque no es público, en donde decía que la venta del Banco Nación era parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más pide el FMI? Cuando uno mira la foto, el video de Trump con Zelensky, ¿se acuerdan de eso? Sí. Con Vance. Sí. Lo que uno ve, además de un sometimiento tremendo hacia Ucrania, es, bueno, el arreglo para que vos puedas ponerte de quedo pie con con tu la país. guerra son tus recursos naturales. Exacto. ¿Y quién está hoy bancando fuertemente en términos políticos que el FMI le ponga plata a la Argentina? El principal accionista es el gobierno de Estados Unidos porque pone a su secretario del Tesoro en esa silla que pesa el 20% del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa si no es por ahí? Digo, si Argentina no puede pagar, digo, ¿cuál es el acuerdo de la letra chica? Lo mismo con el llamado a Macron, que yo mencioné más temprano. ¿Por qué lo llama Milei a Macron? Bueno, evidentemente el apoyo europeo es relevante en la negociación con el fondo, que también Francia y otros países europeos ocupan una silla. ¿Cuál es esa negociación en donde aparecen los recursos naturales? No sabemos muy bien qué, pero ¿qué está Es que Milei a ofreciendo Trump le va a dar los Milei? recursos con acuerdo o sin acuerdo. Me parece que la intención en este caso de Estados Unidos, que es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional, porque también acá me da mucha gracia la prensa a veces habla del fondo como si fuese, lo decíamos hoy al principio del programa, como si fuese la institución que no juega geopolíticamente, pareciera. Nada, Trump quiere que este gobierno se sostenga un tiempo más para poder hacer todos los negocios antes de que colapse por su propio peso lo que está ocurriendo. Milei le va a entregar el país con moño mañana, si es necesario, porque tiene una admiración, una devoción por Trump cuasi de fanáticos. Como yo con Lali. Claro, como vos con Lali. Como yo con Lali. Ya no es poco relación extremo el carnal ejemplo, esto, pero- Claro, como relación Menem. carnal. Esto ya es... pero es mucho más... Última pregunta respecto también al acuerdo con el fondo, porque sé que hubo un comunicado, no recuerdo si de senadores o de diputados o de ambos, advirtiéndole Sí, al Fondo Monetario gracias por Internacional acordarme. que en caso de que se acuerde de esta forma el préstamo en condiciones de ilegalidades, la próxima gestión va a desconocer esta deuda. ¿Es posible eso en la práctica? ¿Puede ocurrir o nada, te endeudaste y ya no nos queda otra que pagarlo? Varias cosas. Primero, eso ocurrió, para mí fue muy importante porque cuando fue lo de Macri, No había no pasado. hubo algo oficial que adelantara, vamos a desconocer. También es cierto que Macri no lo mandó al Congreso, ni siquiera existió esa oportunidad como para decir, si me preguntan si voto en contra, no hubo votación.
Y en este caso hubo la institución del Partido Justicialista Nacional diciendo esto se va a desconocer. Eso es muy importante, hay que decirlo. Ok. Caputo, en su conferencia de prensa del jueves, dijo esto fue un problema. Nos acusó de desestabilizadores. Lo cual es una muestra de debilidad, finalmente. Evidentemente cuando el FMI pide consenso político, primero que pedía una ley, resolvieron con un DNU, pero en realidad lo que está pidiendo es que haya acuerdo en serio entre las fuerzas políticas. Nosotros somos el 40% del Congreso. Le gusta o no le gusta a mi ley, si bien no tenemos mayoría, somos la primera minoría y estamos diciendo que vamos a desconocer, no solo votamos en contra, que vamos a desconocer. Para mí es muy importante. ¿Es posible? Es posible. Primero tenemos que ser el día de mañana gobierno. Claro. Pero es posible siempre y cuando se logre un consenso en serio. Porque lo que pasó en la etapa anterior fue que se dijo que era inválido, se dijeron muchas cosas, pero después, en términos prácticos, el FMI fue un aliado para negociar con los acreedores privados en septiembre del 2020, en la pelea con BlackRock, la aliada era Kristalina Georgieva, y después lo que terminó pasando es que se dijo que el acuerdo era bueno y que finalmente el FMI podía traer tranquilidad en los mercados y demás. Bueno, no se fue consecuente con la idea que ya tenía el espacio político sobre el organismo. Creo que en esta oportunidad tenemos la posibilidad de construir ese consenso y sobre todo con las generaciones más jóvenes. Yo siempre pienso, los que tienen 20 años, 25 o menos, que quizás nos están viendo, bueno, tenemos nosotros la responsabilidad de explicar cuál es la historia con el FMI. No empezó hace 5 minutos. Y que ese consenso de vamos a desconocer no sea una prédica política, sea realmente una convicción en virtud de la historia que tiene el peronismo además con el Fondo Monetario, al cual le canceló la deuda, porque la verdad es que defolteadores jamás. No. Jamás. Néstor juntó todo, que además la nuestra, con la nuestra, con nuestro esfuerzo argentino, Néstor juntó y decidió pagar para sacarse encima al FMI el año 2005 junto con Lula. Le pagamos todo. Y luego vino Macri con un acuerdo totalmente extraordinario y ahora pretenden por la ventana, por DNU, agregarle más plata a esos 45.000 millones que finalmente fueron reconocidos en ese acuerdo del 2022 por el Congreso. Bueno, me parece que hay muchos elementos. El decreto de necesidad de urgencia como instrumento brinda muchos elementos para cuestionarlo en términos jurídicos. No, y aparte no existe urgencia como tal, digamos. O sea, si vos mirás Sí, los para ellos sí. Claro, pero si vos mirás... Económica, pero no jurídica, Claro. no en el marco Claro, de la pero Constitución si vos ves Nacional. los vencimientos de deuda y de intereses que tiene el gobierno no son comparables ni proporcionales con la cantidad de plata que le están por dar, digamos. Entonces, ¿por qué necesitan 20.000 millones si tenés este año como mucho 3.000 millones? 1900, porque 1900. finalmente con la Finalmente- baja de las sobretasas, Claro, 1.900. Eran 3.000 ¿Por qué millones? pedís 20.000? ¿No era que era un éxito y que sobraba plata por todos lados y que hicimos el ajuste más fuerte de la historia y íbamos a ser todos felices? ¿Qué pasó que tuviste que volver a pedir sobregiradamente también? Porque todo esto que va a venir, gran porcentaje es de intereses también. Sobre el lomo y sobre la tuya, digamos. Entonces, eso también Más hay que la explicar. deuda anterior. Más la deuda anterior, digamos. Entonces, es como más látigo. Está y sacada, más, hoy está más sacada. sí, volví con todo. Volvió con todo el sábado. Fue la que mejor durmió. Julia, fue Me la parece que única sí, que me durmió. parece que sí. Muchas gracias de verdad por estar ay, acá. por favor, me encantó. Te admiramos muchísimo, felicitarte por todo lo que haces y porque sos un ejemplo de verdad de militancia, porque discutís temas en ambientes que sabemos que son predominantes. Igual está Hernán allá también. Está Te- Hernán, sí, Vamos a sí. comprometer al aire otro programa, te venís vos. Sí. Tiene mucho público, la comunidad tiene una gran admiración por Hernán Lo también. sé, lo sé. Tiene mucho público en la comunidad, quiero que lo sepan. Te dan Bueno, si pero- tenés ¿Tiene una una remera remera? que dice Te mucho conseguí. sexo gay, vas a dar que hablar seguro. Eso ni seguro. que hablar. Lo que serán las discusiones de esta gente cuando va a pagar la cuenta a alguien, imagínate, no, porque acá la tasa de interés de lo que acabas de pagar. Quilombo. Los domingos a la mañana, único día que compramos los diarios. Sí. Porque no vamos a gastar todos los días. Claro. El diario papel, re tacaño. No, igual sí, ya a esta Bueno. altura es como. Para lo que hay que leer en esos diarios, no gastes Igual, tanto. y claro, además la noticia prescriben a los 5 Claro, minutos en el exacto. papel. Bueno, y compramos La Nación, Clarín, Página 2, bueno, varios. Vemos los suplementos económicos y nos peleamos, tipo así. Sí. Domingo a la mañana, a ver quién lo agarra primero. Y me da un poco de vergüenza
propia, no pena propia. Pero Cada bueno, propia. yo quiero agarrarlos primero. Claro, bueno, es esa la Esas realidad de la estupideces. pareja. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, Gracias. compañeros, gracias a ustedes que nos siguieron. Se suscriben a Quiero Soda, se suscriben a La Resistencia también. Y el próximo sábado nos encontramos acá, como siempre, a partir de las 7:30 de la tarde. ¡Chau, chau!